La Intendencia de Montevideo presenta un subsidio para la contribución rural. Ya le damos la bienvenida desde la comuna capitalina a Matías Garro. Buen mediodía, Mati. ¿Qué tal, Rosario? El gusto de saludarte a ti y a todos los televidentes. Efectivamente, como lo decías tú, se anunciaron subsidios en la contribución inmobiliaria para los productores rurales. Para poner en contexto brevemente esta situación, desde hace ya unos días está sobre la mesa la denuncia de algunos productores que, manifestaban el incremento de la contribución inmobiliaria a aquellos productores rurales de Montevideo. En algunos casos un incremento del 1000%, pasando a pagar 4.500 pesos a 44.000 pesos. Desde la Intendencia se explicó que hubo una readecuación en el precio de catastro y que en algunos casos, mejor dicho, en 2.000 casos la contribución pasó a ser menor. Pero en los casos donde hubo un incremento de ese tipo, según indicaron desde la comuna, esto quiere decir que durante varios años estuvieron pagando un precio bastante menor al que era realmente. De todas formas, la Intendencia, como lo decías tú, Rosario, anunció subsidios que serán del 100% para jubilados y pensionistas, y para pequeños productores habrá un subsidio escalonado durante 3 años que comenzará siendo del 100%. Jimena Muniz, de la Intendencia de Montevideo, explicaba el subsidio y la escuchamos. La Intendencia de Montevideo lo que va a hacer es, en primer lugar, subsidiar a jubilados, jubiladas, pensionistas, con los mismos requisitos y con la misma modalidad que hoy se está haciendo para la contribución inmobiliaria urbana, para generar un tema de igualdad, de justicia tributaria entre las mismas tipos de poblaciones. Eso, para empezar, es el primer subsidio que se va a dar. Ese subsidio es de forma permanente por el 100% del incremento que se está... No es incremento, sino esta adecuación y esta diferencia de valores. Por otra parte, tenemos medidas de subsidio a productores rurales. Acá las características más que estamos viendo es dar un subsidio escalonado por 3 años, en lo cual para este 2024 va a ser del 100%, para el 2025 va a ser del 60% y el 2026 va a ser del 20% hasta la reducción, ya que hay situaciones que ya están fuera de la órbita de Montevideo y se tienen que discutir en otros ámbitos. Entonces, lo cierto es que este es el escalonamiento hasta su efectiva disminución, en los cuales las personas que estén interesadas y cumplan ciertos requisitos tienen que venir a la Intendencia de Montevideo a solicitar este trámite. Otra de las cuestiones, el límite o las personas que podrían estar amparadas en este segundo grupo, es que tienen que tributar menos al tope máximo del IMEVA. Todos los productores rurales que tributen menos del IMEVA están amparados en este subsidio. Tienen que venir a la Intendencia, presentar los registros y los certificados correspondientes, ya sea de CGI o del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para poder ampararse. Y estuvo presente aquí en esta conferencia de prensa el edil nacionalista Barrios Bove, quien fue uno de los que puso sobre la mesa justamente este incremento en la contribución. Según el edil, esta medida que se anunció recientemente es tardía y no alcanza a todos los productores. Además, señaló que la responsable justamente de este incremento es la Intendencia. Detalló que el precio de catastro no ha cambiado y que es la Intendencia entonces la que cambia el criterio para tomar esos precios. Compartimos la palabra del edil nacionalista. Son tardías e insuficientes estas medidas porque además no llegan a todos los productores, como acá se ha dicho por parte del intendente. Fueron 3.800 las cuentas, los productores que se vieron afectados, y esto no conforma o no llega a todos los productores. Además, se ha dicho algo que es inexacto. Catastro Nacional no aumentó el valor de esos predios. Yo les podría mostrar acá la cédula catastral de ese predio que pasó de 4.500 a 44.000 pesos, y no es así. No es cierto que Catastro Nacional, como se trata de pasar la responsabilidad, haya modificado la cédula catastral o el valor imponible de esos predios. Eso es inexacto. Ha habido un cambio de criterio de toma de los porcentajes o de criterio de evaluación de la propia Intendencia, que es lo que llevó a esa modificación de pasar, repito, de 4.500 a 44.000 pesos. Por eso es que insistíamos en un 1000% de aumento. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva presentó en Río de Janeiro una alianza mundial contra el hambre y la pobreza. Esta iniciativa, que será una de las prioridades durante el mandato de Brasil ante el grupo de los 20 países principales. Vamos a repasar esta y otras noticias en el siguiente compacto.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva llamó este miércoles a los gobiernos del mundo a actuar juntos y adoptar soluciones duraderas contra el hambre en vísperas de la reunión de ministros de finanzas del G20 en Río de Janeiro. El gobierno de Lula propone la creación de un impuesto a la renta de los ultra ricos para financiar los proyectos de la alianza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, dijo que renunció a un segundo mandato por la defensa de la democracia y para pasar el testigo a voces jóvenes en un discurso a la nación efectuado desde el despacho Oval. El gobierno de Colombia retomó las operaciones militares en el suroeste del país contra los disidentes de la FARC del movimiento Jacobo Arenas, luego de que un niño de 10 años falleciera por una granada lanzada desde un dron en el primer ataque letal contra aeronaves no tripuladas en el país. El primer ministro israelí, en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos, donde se destacaban notorias ausencias de los demócratas, dijo: nuestros enemigos son sus enemigos. Benjamín Netanyahu defendió la guerra en Gaza, calificó a Irán como el eje del terror y abogó por una Gaza desradicalizada. El presidente ruso Vladimir Putin mantuvo un momento crucial para las relaciones internacionales con su par sirio, Bashar al-Assad. El Kremlin difundió imágenes del encuentro en el que se analizaron las relaciones bilaterales. Assad destacó la coincidencia de la visita con el aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre su país y Rusia. El calentamiento global alcanzó un nuevo hito alarmante. Según el Servicio Europeo de Cambio Climático Copernicus, este lunes se registró el día más caluroso de la historia global, superando el récord establecido apenas un día antes. Esta información causó preocupación entre los científicos climáticos, quienes sugieren que es plausible que estemos experimentando las temperaturas más altas en 120.000 años debido al cambio climático. El 94% de los venezolanos en Uruguay llegó con estudios universitarios, según el último censo de la Cámara Venezolano-Uruguaya de Empresarios, Emprendedores y Profesionales. CABENUY realizó un censo sobre la inserción e impacto de los profesionales venezolanos en nuestro país. La encuesta fue realizada a 800 personas que cumplen con el perfil profesional universitario residente en Uruguay, lo que representa aproximadamente el 2,4% de la población venezolana estimada en el país, comunidad que alcanza a las 33.000 personas. El 68% de los migrantes venezolanos instalados en Uruguay se encuentra actualmente empleado, 15% trabaja de forma independiente, mientras que un 14% se encuentra desempleado. En tanto, el 3% es empresario o patrón. Del total de venezolanos que llegaron al país, el 94% lo hizo con estudios universitarios finalizados en su país de origen, previo a su arribo a Uruguay. 34% de ellos posee una doble titulación. El 53% de los profesionales trabaja en el campo profesional que se formó, mientras que el 47% se desempeña en áreas diferentes. Las profesiones más frecuentes incluyen la salud y medicina con un 15%, administración y recursos humanos con 11%, ventas y comercio 10%, docencia y educación 7% y gastronomía 6%. Respecto a la reválida de títulos, el 42% de los encuestados completó el procedimiento, mientras que el 56% restante no ha iniciado el trámite. Más de la mitad de los que realizaron el trámite afirmaron que el proceso estuvo relativamente libre de dificultades. En tanto, el 44% restante enfrentó obstáculos principalmente relacionados con las demoras administrativas, seguido de dificultades para obtener la documentación necesaria.